Bienvenidos a este webinar donde vamos a conversar sobre la aplicación del enfoque de PMI, de Project Management Institute, a la gestión de proyectos. Como bien decía Ruth, mi nombre es Gino Parravino, soy ingeniero de sistemas y PMP. Adicionalmente, también tengo una certificación en lo que es gestión de proyectos con Microsoft Project, al cual también se le aplica lo que es el enfoque del PMI. Y el día de hoy vamos a hacer una muy rápida visión y exploración de lo que es tanto el PMI como su aplicación y su conveniencia de utilización. Vamos a ver si es una metodología, buenas prácticas, qué es realmente el PMI, qué es el PMBOK, qué es el Project Management Institute y cómo se puede aplicar la gestión de proyectos. Y vamos a ver algunos temas que se cubren justamente de lo que es el curso de gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI. Ahí ustedes pueden ver las credenciales del PMI que permiten conocer quiénes forman miembros de esta organización. Mi experiencia también, como les decía, parte de lo que es la ingeniería de sistemas y el PMI, también tengo unas certificaciones del lo que es Microsoft y estudios en contabilidad, comportamiento organizacional y una maestría en gerencia de proyectos, todos temas relacionados con lo que es justamente la gestión de proyectos bajo el enfoque PMI. ¿Qué es lo que vamos a ver esta noche? Vamos a conversar sobre lo que consiste el enfoque de las buenas prácticas del PMI. Vamos a hacer énfasis en que el PMI sobre todo se refiere a buenas prácticas y no metodologías. Si realmente aplico estas buenas prácticas del PMI, está garantizado nuestro éxito en todos los proyectos que emprendamos. Y si es posible aplicar estas prácticas del PMI a todo tipo de proyectos, a cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier metodología o en cualquier escenario o en cualquier área de o campo de aplicación, ya sea público, privado o algún enfoque social, por ejemplo. ¿En qué consiste el enfoque de las buenas prácticas del PMI? ¿Qué cosa es? Nosotros hemos escuchado hablar en los últimos años sobre el PMI, sobre el PMBOK, sobre el Project Management Institute, sobre estas certificaciones de PMP, y puede generarse muchas expectativas y algunas confusiones sobre los conceptos que se manejan, sobre lo que es realmente o el significado de esta sigla del PMI. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Nosotros estamos o por una cuestión de curiosidad, por una cuestión de expectativa, también puede ser que nuestros centros de trabajo nos estén alentando a que llevemos un curso de gestión de proyectos con enfoque PMI, nos pueden de repente por una cuestión de mejorar nuestro currículum, por una cuestión de poder acceder a una nueva oportunidad laboral, por ejemplo, poder ser gerente de proyectos donde nos están exigiendo que seamos PMPs y una serie de requisitos o comentarios o hasta una cierta presión del entorno que hace que volteemos la mirada a lo que es el PMI y el Project Management Institute y el PMBOK y todas estas siglas. Entonces vamos a comenzar por lo más general. ¿Qué cosa es el Project Management Institute? ¿Qué cosa es el famoso PMI? No es otra cosa que es una organización, es una organización sin fines de lucro, no es una ONG, pero sí es una organización privada, y no está promovida por, o no tiene nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Se fundó en 1969, fíjense ustedes la antigüedad que tiene. Nosotros, si nos ponemos a pensar un poco, no creo que hayamos escuchado del PMI con una mayor antigüedad que 6 o 7 años, como máximo. Sin embargo, el PMI ya existe desde 1969, desde hace ya prácticamente más de 45 años. Casi 45 años. Es una asociación sin fines de lucro. Hoy en día, de los 40 miembros voluntarios que la fundaron, la gran mayoría de ellos gerentes de proyectos con una vasta experiencia que sintieron la necesidad de volcar esa experiencia
y de unificar criterios sobre lo que es la gestión de proyectos, hicieron que fundara esta asociación. Hoy en día, después de todo este tiempo, tenemos cerca de 500.000 miembros en más de 185 países, con lo cual podemos afirmar sin ningún lugar a dudas que es una organización con presencia a nivel de todo el globo terráqueo, en todo el mundo, en los 5 continentes. En algunos tiene más presencia que en otros. Básicamente el PMI tiene mucha fuerza en Estados Unidos y América, en Oceanía, en ciertas partes de Asia y África, y tiene una presencia más reñida en lo que es Europa, porque hay otras tendencias y otras, inclusive metodologías de lo que es gestión de proyectos. Pero si sumamos su presencia mundial, tiene una amplia preeminencia, es universalmente conocido en todo el mundo. Está orientada a difundir la profesión de lo que es la gerencia de proyectos, está orientada a hacer que la gerencia de proyectos se trate como una profesión como tal, así como la ingeniería, el derecho también se trata de que la gerencia de proyectos llegue a evolucionar hasta ser una profesión, una carrera, debido a todas las implicancias que tiene ser un project manager, un gerente de proyectos. Un punto de partida que ha sido uno de los grandes éxitos del PMI justamente ha sido sus certificaciones. La certificación más conocida es PMP o Project Management Professional, que es la certificación que tenemos todos los instructores que vamos a dar cualquier curso relacionado con el enfoque del PMI o las buenas prácticas del PMI. Es un requisito obligatorio ser un PMP. Hay otras certificaciones complementarias de mayor nivel, de menor nivel, pero la certificación del PMP es la certificación que tiene mucho más presencia. En el Perú ya está cerca, si mal no recuerdo, según el último informe del capítulo del PMI de Lima, de los 2.000 PMPs aproximadamente, que aún sigue siendo poco. Es uno de los países que tiene una gran cantidad de certificaciones en cuanto a América Latina, pero se queda corto comparado con, por ejemplo, las decenas de miles de PMPs que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Así que es una organización que se ha ido asentando en el tiempo, que ha ido ganando mucho mayor visibilidad en los últimos años. Si somos concretos, aquí en el Perú, el PMI ha tenido mucha fuerza a partir del año 2006-2007, que se ha ido ya conociendo, sobre todo en el aspecto, en el ámbito privado. En el ámbito público, estatal, podríamos decir que todavía la penetración es mucho menor. Recién hay institutos como el SNIB o el Instituto de Desarrollo, que están tratando de han volteado la mirada al PMI y lo tratan de incorporar a sus métodos de trabajo. Muy bien. Entonces, eso es el PMI. El PMI ha ido recopilando a través de todos estos años sus experiencias, sus recomendaciones, sus conclusiones sobre las diferentes formas de trabajar proyectos, tanto los que han tenido éxito como los que han fracasado, y esa recopilación se ha ido acumulando en un documento que se llama el PMBOK. Por favor, no confundir con el término PMBOK con PMBOK, no tiene nada que ver, el término PMBOK no existe, es PMBOK o PMBOK. El PMBOK no es otra cosa que la guía del conocimiento, Project Management Body of Knowledge, en inglés sería el cuerpo, la guía de conocimiento de la gestión de proyectos. Es el documento principal, el documento guía, el documento base, del cual el PMI ofrece sus recomendaciones o buenas prácticas para la gestión de proyectos. Es un estándar. ¿Qué quiere decir? Como estándar, lo que se define en el PMBOK se aplica en todos los capítulos del PMBOK a nivel mundial, con los mismos términos, con las mismas definiciones, con los mismos conceptos, y justamente ese es uno de los objetivos que persigue, el de uniformizar criterios, uniformizar definiciones, uniformizar conceptos para también permitir una igualdad de criterios a la hora de intervenir en la gestión de proyectos. Comprende dos grandes secciones, que son procesos y contextos,
definiciones generales, qué cosa es un proyecto, qué cosa es qué cuál es el ciclo de vida del proyecto, qué se entiende por Project Manager, qué habilidades debe tener un Project Manager. Los procesos, el PMBOK en su última versión tiene 47 procesos, entendidos como procesos, las actividades para recibir un insumo, procesarlo y obtener una salida específica. Tiene 47 procesos que se han identificado como necesarios para poder llevar al éxito cualquier proyecto. Vamos a hablar con mayor detalle sobre qué tipo de proyecto. Y lo que son las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento son aquellos campos del saber que nosotros relacionamos o que son inherentes a la gestión de proyectos. Estamos hablando de lo que es el alcance o los objetivos del proyecto, estamos hablando de lo que es el cronograma, el tiempo, el presupuesto, los costos, la gestión de recursos humanos o colaboradores, gestión de riesgos, adquisiciones, la calidad, la gestión de las comunicaciones y últimamente lo que es la gestión de los interesados o stakeholders o las personas y organizaciones que influyen en el proyecto. A todas esas áreas, esos tipos de gestiones se les llama áreas de conocimiento, que la última versión del PMBOK son 10. Tenemos 47 procesos, 10 áreas de conocimiento. Cada proceso está dentro de un área de conocimiento, lo cual hace que tengamos una matriz que podemos definir desde que comienza el proyecto hasta que termina qué cosa debemos aplicar, tanto al inicio como en la planificación, como en la ejecución, el seguimiento, control y el cierre que vamos a ver en unos instantes. Es una referencia básica. Aquí ya voy adelantando algunos conceptos, por ejemplo, es una referencia, es una consulta, no nos dice el paso a paso qué debemos hacer para que nuestro proyecto tenga éxito, nos sugiere qué debemos hacer para que nosotros lo interpretemos, lo adecuemos y lo apliquemos y aumentemos nuestras posibilidades de éxito. Posee un léxico común, una estructura consistente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se dice en gestión de proyectos, la definición de proyectos es una definición estándar que ya pasa a ser un concepto aceptado mundialmente, lo que es definición de proyectos. Lo mismo a lo que es, por ejemplo, gestionar un cronograma o gestionar un presupuesto. Son conceptos de los cuales ya no quedan mayores dudas. Por supuesto que se van revisando, se van actualizando conforme pasa el tiempo. Ahora vamos a ver por qué. Pero la idea principal es que son conceptos que proveen un léxico común, una manera de entendernos entre todos, dan un idioma estandarizado a la gestión de proyectos. Luego, está disponible en 11 idiomas. El idioma original obviamente es el inglés. La versión oficial 2012, que es la última versión del PMBOK, del documento, salió a la luz el 31 de diciembre de 2012, por eso es versión PMBOK 2012. Sin embargo, está vigente a partir del 1 de enero de 2013, es la última versión, es la versión con la que, por ejemplo, nosotros aquí en BC Grupo llevamos todos los cursos de gestión de proyectos. Si bien la versión oficial en español todavía no existe, ya hay una versión borrador que es muy cercana a la versión final y que está disponible en la página del PMI para todos aquellos miembros de la organización. Podemos ver aquí la evolución. Si bien el PMI se fundó en 1969, no es hasta 1996 que se crea la primera versión del PMBOK, así que eso explica un poco que no hayamos escuchado hablar antes de lo que es el PMI. Y luego se ha tomado por conveniencia que esto se revise cada 4 años, más o menos lo que cubría un ciclo de planificación estratégica, no 4 o 5 años. Se ha visto conveniente que cada 4 años se revise el PMBOK para adecuarlo a las nuevas necesidades, al nuevo entorno, al nuevo enfoque, a los nuevos enfoques mundiales, a las nuevas obligaciones relacionadas con la gestión de proyectos. Tenemos la versión 2000, la 2004, que es la versión que podemos decir que se popularizó aquí en el Perú, que es la versión que estuvo vigente cuando se comenzó ya a conocer lo que es gestión de proyectos. La versión de 2008, que es la versión que la gran mayoría ha conocido, con la que se ha trabajado, y la versión 2012, que es la última versión. Muy bien. Hablamos de que el PMBOK 2012 está dividido en una especie de matriz de 5 grupos de procesos y áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento son, como les digo, campos del saber o áreas
documentadas, estudiadas, consensuadas, que hay un consenso global, que son conocimientos que sí deberían incluirse en la gestión de todo proyecto al que aspiramos tener éxito. La primera es integración, que es una área de conocimiento global o resumen que agrupa a todas las otras áreas que vamos a ver. Alcance, que no es otra cosa definir claramente los objetivos, tanto del proyecto como del producto, o al famoso entregable. El entregable no es otra cosa que lo que nosotros pensamos o queremos lograr con el proyecto, nuestro objetivo final, el producto final del proyecto. Tiempo, que no es otra cosa que el cronograma, en cuándo comenzamos el proyecto y cuándo estimamos que va a durar y cómo gestionamos los diferentes cambios que va a haber en el cronograma. Costo, que tiene que ver básicamente con gastos asociados al proyecto, su presupuesto, cuánto nos cuesta invertir en el proyecto y cómo vamos haciendo la planificación de lo que nos va a costar cada actividad del proyecto y cada recurso en él. La calidad, que no es otra cosa que cumplir los requerimientos del cliente. De acuerdo al PMBOK, nosotros entendemos como calidad el hacer exactamente lo que el cliente nos ha pedido, ni más ni menos. En ese momento se alcanza la calidad del proyecto. Los recursos humanos, que es gestión de colaboradores, gestión de personal, cuándo se adquiere, cuándo se contrata, forma de contratación, formas también de retiro del proyecto, vencimiento de contrato, incentivos, capacitaciones, gestión organizacional, gestión de conflictos, etcétera, etcétera. Comunicación, cómo difundimos o cómo damos a conocer lo que está pasando en el proyecto a los stakeholders o interesados, a aquellas personas u organizaciones que formen parte de nuestro entorno de proyecto, tanto directa como indirectamente, según su grado de influencia, según el nivel de impacto, o si nos o influyen positivo o negativamente en el proyecto. El riesgo asociado a todo proyecto y que cada vez cobra mayor importancia, que no es otra cosa que qué probabilidades y qué impactos asociados a determinadas incidencias hay en el proyecto, qué sucedería si pasa determinada cosa, qué sucedería cuál es el impacto, por ejemplo, de algún desastre natural, un problema de inversiones, un problema con recursos humanos, un problema relacionado con la maquinaria, con adquisiciones, cuál es el impacto y cuál es la probabilidad de que eso suceda y cómo deberíamos preverlo. Adquisiciones, que no es otra cosa que compras, contrataciones y manejo de proveedores. Y stakeholders o interesados. Stakeholders es un área de conocimiento que recién se incorpora en el PMBOK 2012 y tiene que ver con la gestión justamente de aquellas personas conocidas como interesados, personas o instituciones, organizaciones, desde una persona individual hasta el mismo Estado o alguna organización suprainternacional, por ejemplo, dependiendo del volumen del proyecto, que puede influir positiva o negativamente en el mismo. Cada una de estas áreas de conocimiento se ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto, es decir, desde que el proyecto comienza o se inicia hasta que el proyecto muere o se cierra. Porque de acuerdo al de acuerdo al PMBOK, los proyectos nacen, se ejecutan, se planifican, se siguen y se cierran o mueren. No, los proyectos no son eternos, siempre tienen un inicio y un final. Tienen un grupo de procesos de inicio, un grupo de procesos de planificación, entonces se invierte una gran cantidad de energías para poder asegurarnos o decir cómo se va a trabajar el proyecto. Luego viene el proceso de ejecución, que es el proceso donde se llevan a cabo la mayor cantidad de horas hombre de trabajo, donde se invierten los mayores recursos de trabajo y de tiempo. No es otra cosa que poner en marcha el proyecto. Seguimiento y control, que es un proceso de control, de seguimiento, de comparación entre lo que hemos planificado y lo que hemos ejecutado. Esa es básicamente la definición de acuerdo al PMBOK de seguimiento y control. Y la fase de cierre, que es una vez que ya hemos ejecutado el proyecto, cerrar apropiadamente todas las contratos, adquisiciones, documentación, etcétera. Tanto si el proyecto ha tenido éxito como si es que es necesario que se cancele. Y aquí tenemos la asociación entre cada uno de estos grupos de procesos, que son 5,
y sus áreas de conocimiento. Como pueden ver, inicio tiene que ver solamente con integración e interesados, planificación tiene que ver con todas las áreas de conocimiento del proyecto. Les puedo adelantar que para el PMBOK la planificación es la piedra angular sobre la que se comienza a construir el éxito del proyecto. O es casi imposible, si una intervención del azar o de la buena fortuna o de una vastísima experiencia, una gran inversión de recursos, que un proyecto tenga éxito sin una adecuada planificación. La ejecución, que también tiene que ver con gran mayoría de áreas de conocimiento. Seguimiento y control, que igual que la planificación, ya que se planifica, también se controla todo. Y el cierre, que solamente tiene que ver con integración y adquisición, proveedores y lo que es las tareas globales del proyecto. Entonces, esto que está aquí, este gráfico, es el esquema que utiliza el PMBOK para organizar su saber en cuanto a la gestión de conocimiento. Cada una de estas flechas es un proceso, son 47 procesos, divididos en 5 grupos. Cada grupo está asociado a una fase o un momento en el ciclo de vida del proyecto y se respaldan o se sustentan en 10 áreas de conocimiento o 10 áreas de saber necesarias que todo gerente de proyecto debe conocer para poder gestionar su proyecto adecuadamente. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos esta recomendación, tenemos este aporte del PMI a través de su documento guía, su documento principal, que es el PMBOK. ¿Esto nos garantiza el éxito de los proyectos? Quiere decir que por el mero hecho de seguir la recomendación del PMBOK, ya nuestro proyecto se puede decir que está completamente seguro de triunfar, estamos seguros que va a tener éxito. Primero vamos a repasar algunos problemas típicos, los cuales ustedes deben sentirse plenamente identificados. Presupuestos irreales, nada que ver lo que se dijo al principio con lo que terminó costando el proyecto. Obviamente con los presupuestos vienen los cronogramas irreales y vencidos, siempre los tiempos nos quedan cortos. Una vez que hemos definido objetivos o lo que vamos a hacer el proyecto, nos los cambian o los rediseñan o se replantean. No hay comunicación, nadie sabe efectivamente qué está pasando con el proyecto. Sé que al final todo se atrasa, el famoso síndrome del 95%, que se avanza muy bien hasta cierta parte, hasta antes de terminar, pero los pequeños detalles que faltan para cerrar el proyecto hacen que el proyecto inclusive su tiempo se duplique y también sus costos. Más la calidad, al final terminamos rebajando la calidad o no terminamos ofreciendo al cliente lo que él esperaba. Baja moral, cuando hay problemas en el proyecto, el equipo no se siente identificado, se siente mal, se siente incómodo, o quiere que el proyecto termine lo más pronto posible, o está buscando salirse de él. No se sabe qué es lo que se debe hacer, no hay un adecuado liderazgo, no hay una adecuada orientación sobre cómo manejar las cosas. Para cubrir los déficits de tiempo, sobre todo comenzamos a trabajar con las horas extras no reconocidas. Nos llenamos de reuniones, la reunionitis o ese síndrome de tener reuniones y más reuniones es otra cosa que una manifestación de impotencia ante no saber qué hacer. Entonces pensamos que una reunión va a parecer una idea mágica que va a resolver todo. Reinventar la rueda en cada proyecto, no aprendemos de nuestros errores ni de nuestros aciertos tampoco, y cada vez que hacemos un proyecto nuevamente comenzamos de cero. Nuestros clientes están muy contentos con el resultado. Los productos que se terminan entregando, esto sucede mucho en el campo del cual yo vengo, ingeniería de sistemas, se termina haciendo un sistema que al final o alguna de las situaciones que hemos visto, no termina siendo del agrado o no era lo que se esperaba y por lo tanto queda obsoleto antes de comenzar a utilizarse. Pérdida de clientes, obviamente, porque no hay satisfacción, se ha perdido dinero, se ha perdido tiempo y no se ha logrado ningún objetivo. Y otros problemas que son síntomas de lo que se conoce como una mala gestión. Este es un pequeño chiste donde se trata siempre de apurar las cosas cuando deben hacerse las cosas en el momento respectivo. Esta es una gráfica de lo que normalmente pasa, sobre todo en proyectos de sistemas, relacionados con la manera o la relación o la comunicación que hay entre los diferentes interesados
involucrados en el proyecto, un usuario solicita algo, el gerente del proyecto lo entiende de otra manera, el analista de sistemas lo complicó más, el programador lo entiende completamente diferente o mucho de acuerdo a sus necesidades o conveniencias, el consultor externo lo complica y hace que sea más caro, la documentación no existe, se implementa lo mínimo necesario, los costos crecen exponencialmente, el soporte operativo no desaparece y el usuario solamente al final quería una llanta para columpiarse. Esto que parece un chiste, nos parece gracioso, lamentablemente es muy cierto. Eso es lo que nos pasa cuando gestionamos proyectos. Aquí hay unos cuadros que muestran por qué fracasan los proyectos. El gran porcentaje son por requisitos incompletos, productos no necesarios, falta de recursos, no hay una adecuada gestión de cambios, los usuarios no están implicados, eso también es una gran verdad. Al usuario solamente se le pregunta al principio y al final, pero no se involucra en el proceso de ejecución y de planificación. Y si resumimos todo esto, nos topamos con la triste realidad que la principal causa del fracaso en los proyectos es una pobre gestión. Si nosotros queremos resumirlo en una frase, todo lo que hemos hablado, y ustedes tienen aquí en estas diferentes baldosas de este suelo inestable en lo que es la gestión de proyectos, se reduce a una pobre gestión, estimaciones, estimaciones erróneas, decisiones incorrectas, objetivos cambiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es porque no hemos sabido gestionar el proyecto. Desde el comienzo no hemos sabido determinar qué se quería con el proyecto, no lo supimos planificar, no supimos involucrar a la gente correcta en el momento correcto, no supimos trasladar esto en un buen plan de gestión de proyectos. Al no tener un buen plan de gestión de proyectos no sabíamos cómo ejecutarlo. Hicimos una ejecución un poco empírica, es decir, aprender nuestros errores anteriores. Se comenzaron a presentar diferencias entre lo planificado. ¿Por qué? Porque la planificación no era real. Hicimos ajustes sobre la marcha, apenas había, más que ajustes para prevenir cosas, hicimos ajustes para corregir o reparar, o hicimos retrabajos para poder sacar el proyecto adelante, y posiblemente con mucho esfuerzo, con una gran inversión de recursos adicionales, con una gran inversión de tiempo, muchas veces no reconocido, pudo salir el proyecto adelante con lo mínimo necesario como para poder cumplir, o lamentablemente fracasa. Eso es el escenario que todo gerente de proyectos siempre ha enfrentado, desde antes del PMI, independientemente de las metodologías que trabaje, de las buenas prácticas que utilice, siempre ha estado ante ese peligro. ¿Qué sucede entonces? En el PMBOK se ha tomado conciencia de esto y en sus diferentes versiones, hasta llegar a la versión 2012, se ha tratado de identificar qué conocimiento se necesita, qué conocimientos generalmente se asumen como una buena práctica, entendiéndose por identificar, dar una visión general, en el contraparte de una visión exhaustiva. ¿Qué quiere decir? Es que generalizar o hacerlo lo más asequible o lo más aplicable posible a todos los escenarios. Generalmente aceptado significa que estos conocimientos y estas prácticas se aplican a la gran mayoría de proyectos, la gran mayoría de veces. Siempre va a haber una excepción o algún proyecto en que no se pueda aplicar, pero formarán parte de una minoría reducida. En la gran cantidad de casos posibles, en la gran mayoría de veces sí se van a poder aplicar estas buenas prácticas, recomendaciones generales. ¿Y buena práctica qué significa? Que hay un amplio acuerdo de que esta aplicación, si tenemos las herramientas correctas, entendemos cómo se aplican estas habilidades, manejamos una técnica adecuada, tenemos los recursos necesarios y creamos una metodología ad hoc o una metodología propia para nuestro entorno de trabajo, nuestros recursos, nuestro entorno marco legal, la capacidad y competencia de nuestros colaboradores y el área de aplicación del proyecto, nuestra posibilidad de éxito aumentará enormemente. No nos garantizan, pero sí nos dicen que sí, que va a aumentar en gran medida. Y de hecho sucede así. Si ustedes llevan el curso de gestión de proyectos, van a descubrir que muchas de estas prácticas es una forma de clarificar, es una forma de concretar
conocimientos o competencias o maneras de trabajar que ustedes ya conocen, que ustedes ya han aplicado, pero mucho más estructuradas, mucho más esquematizadas, mucho más generalizadas para cualquier campo de aplicación. Eso es lo que hace el PMBOK. Por lo tanto, ¿es posible aplicar esto a todo tipo de proyectos? Tenemos buenas y malas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que sí, se puede aplicar a la gran mayoría de proyectos, porque el PMBOK proporciona un banco conceptual. Ya hemos visto que es general, que se aplica a la mayoría de casos, se aplica a cualquier tipo de proyecto, pequeño, mediano, grande. Las recomendaciones o buenas prácticas del PMBOK no están asociadas al tamaño del proyecto. A cualquier área de conocimiento, puede ser un proyecto científico, un proyecto artístico, un proyecto financiero, de emprendimiento, y en cualquier ámbito. Hay la creencia de que las recomendaciones del PMBOK solamente sirven para proyectos empresariales o privados. No hay nada más lejos de la realidad. Se pueden aplicar para proyectos gubernamentales o sociales también. Esta confusión viene del hecho de que se piensa que solamente son para proyectos que generan un proceso donde hay un retorno de inversión. Sin embargo, el PMBOK hace énfasis en que un proyecto es un esfuerzo temporal que produce un resultado. Y ese resultado puede ser también generar un impacto social, generar un cambio en el entorno donde se aplica el proyecto, o generar un nuevo estado de bienestar, que es lo que se percibe, por ejemplo, un proyecto del Estado. Construir una carretera no es para no es para ganar dinero, sino es para mejorar la calidad de vida del sector o de la población beneficiada. Por un proyecto bajo el enfoque del PMBOK es fácilmente aplicable. Aquí un proyecto social donde se busca mejorar la calidad de vida, por ejemplo, de niños o adolescentes o mujeres en un entorno deprimido, también puede utilizar estas buenas prácticas del PMBOK con la respectiva adecuación de la metodología. Y son prácticas aceptadas a nivel mundial. Entonces, nosotros podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en cualquier país del mundo se pueden aplicar estas buenas prácticas o recomendaciones del PMBOK. Sin embargo, siempre hay una cara y un sello de la moneda. El sello de la moneda es que nosotros, como gerente de proyecto, no podemos llegar y aplicar el PMBOK como un copiar y pegar. Tenemos 47 procesos y vamos a querer encajar con calzador los 47 procesos a cualquier proyecto. Eso es el primer error de un gerente de proyectos novato. Debo seleccionar cuáles son los procesos que se ajustan a nuestra realidad, a la realidad de nuestro entorno, a la realidad de nuestro proyecto. Se requiere un esfuerzo de adaptación justamente al entorno y a las normas vigentes. Nosotros tenemos que ver cómo escalar las recomendaciones del PMBOK a nuestro proyecto. Ahí es donde se entra lo que son las competencias y el conocimiento de gente de proyectos sobre el entorno que afecta al mismo. Se dice que el PMI está orientado a proyectos grandes, entre comillas, a más de 100 personas, proyectos de más de $1 millón y más de un año, sin que eso sea cancelatorio, es decir, sin que eso implique que un proyecto más pequeño no se pueda gestionar. Pero la mayoría de experiencia de los que han realizado el PMBOK está justamente del área de proyectos grandes. Entonces, en proyectos muy pequeños nos puede costar un poco más hacer la adaptación. Por eso es que también ahí han aparecido lo que es las famosas metodologías ágiles, que es otra certificación del PMI, que requiere experiencia comprobada en gestión de proyectos. En esto sí hay que ser bastante claro. Un gerente de proyectos que no haya tenido experiencia en la cancha, en la vida diaria, lo que es gestión de proyectos, la va a tener muy complicada a la hora de gestionar un proyecto usando el enfoque del PMBOK, porque el PMBOK asume que yo tengo experiencia tanto dentro del equipo del proyecto como si soy gerente de proyecto. De hecho, para certificarse como PMP, uno de los requisitos es demostrar en los últimos 5 años la experiencia que hemos tenido trabajando en proyectos. De esa forma, se asegura de que un candidato a PMP realmente sea una persona que ha estado trabajando en gestión de proyectos, que entienda qué pasa cuando se planifica, cuando se hace presupuestos, cuando se asumen riesgos o cuando se tiene que controlar un proyecto. La clave, y aquí es que es muy importante tener el concepto claro, es que toda esa experiencia que nosotros acumulamos, la capacidad que tenemos, nuestra competencia, nuestras habilidades duras y blandas, nos permiten llegar a tener una negociación en tiempo y presupuestos, poder
concertar con el cliente sobre todo los temas más importantes, objetivos, cronogramas y costos, usar una adecuada plataforma tecnológica, la más adecuada a la realidad de nuestro proyecto. Ojo, no quiere decir que la plataforma tecnológica más avanzada siempre es la mejor. A veces tenemos que usar otras alternativas de acuerdo al entorno de nuestro proyecto. De esa forma, nosotros podemos crear nuestra propia metodología, creamos nuestra propia manera de trabajar, nuestra receta de cómo aplicar estas buenas prácticas a nuestro proyecto, creamos nuestra metodología de trabajo o nuestra forma de trabajo, y eso, aunado a los recursos y la experiencia que tengan nuestros recursos, nuestros colaboradores, van a formar o van a contribuir al éxito de nuestro proyecto. Para terminar, ¿cuál es la conclusión? O conclusiones. El PMI proporciona un marco de buenas prácticas, recomendaciones que se aceptan a nivel mundial, estandarizadas, que todo el mundo reconoce que sí son buenas prácticas, que efectivamente aumenta la posibilidad de éxito del proyecto si las aplicamos. Son recomendaciones que nadie puede refutar porque se ha comprobado fehacientemente que si las aplicamos, nuestro proyecto sí tiene grandes posibilidades de éxito. Se pueden aplicar a la gran mayoría de proyectos, por no decir a casi todos. Nunca podemos decir al 100% porque siempre podrá haber un proyecto en el cual su peculiaridad o su entorno o sus condiciones hagan que de repente no se pueda aplicar, pero como digo, será más la excepción que confirma la regla que la regla. Esta decisión de cómo aplicar estas buenas prácticas depende del project manager, el gerente de proyectos o el director de proyectos. Todos estos son sinónimos. ¿Cómo aplicamos las buenas prácticas? El project manager tiene que decirlo. ¿Qué hacemos? O crear una metodología con la cual ya trabajamos con este y futuros proyectos, o sobre la marcha decidimos qué procesos utilizar y cómo los adecuamos a nuestro proyecto. Al aplicar estas buenas prácticas podemos crear nuestra propia metodología y se aumentarán grandemente nuestras posibilidades de éxito. Entonces, en conclusión, el PMI se puede aplicar a casi todos los proyectos. Yo me animaría a decir que hoy en día, en cualquier proyecto privado o empresarial, se puede aplicar las recomendaciones y buenas prácticas del PMI, sobre todo en la última versión del PMBOK 2012 que se ha hecho una revisión. Se ha dado énfasis en la planificación, se ha dado énfasis en lo que es gestión de interesados, se ha refrescado los conceptos. Entonces, eso nos lleva a decir que sí, la gran mayoría de proyectos de cualquier campo, que por ejemplo manejamos aquí a nivel nacional en Perú o en Latinoamérica, se puede aplicar esta metodología. En otros países ya lo hacen. Han creado una propia metodología. Hay empresas aquí en el Perú que ya tienen una metodología de trabajo basada en las buenas prácticas del PMI. Nosotros nos queda, como gerente de proyectos, ahora que vamos a comenzar a estudiar un curso de gestión de proyectos, absorber estas recomendaciones y en un mediano plazo crear una metodología que nos permita a nuestros actuales y futuros proyectos que sean gestionados de una manera tal que sus posibilidades de éxito aumenten grandemente. Hay una consulta que sí me parece importante responder a, que son los requisitos para certificarse como PMP. En líneas generales, para certificarse como PMP, uno debe tener una experiencia acreditada de 5 años en la gestión de proyectos, ya sea como gerente de proyectos o como miembro del equipo de proyecto. Adicionalmente, tiene que llenar un formulario en la página del PMI, pmi.org, el cual está en inglés, en el cual se acredite esa experiencia. El PMI se basa en la confianza, en el principio de la declaración jurada, en que yo lo que pongo es verdad, y si hay una auditoría debo tener la capacidad de demostrar que lo que he puesto es verdad. Por lo tanto, yo les sugiero que todo lo que pongan debe ser fácilmente demostrable. En el PMI, el PMI.org les exige que haya un jefe al cual ellos puedan escribir en cualquier momento para demostrar que la experiencia que ustedes ponen realmente es cierta. Se tienen que pagar, si mal no recuerdo, $550 para poder tener acceso a dar el examen. Hay un descuento si que son miembros del PMI. Los que no son miembros son $550, si mal no recuerdo, y no han cambiado la tarifa de inscripción. Se tiene que pagar por tarjeta de crédito. Tenemos que llenar esa información, que aproximadamente les digo que puede demorar unos 3 o 4 o 5 días llenarlo completamente. Es una información muy detallada.
pagamos el derecho de inscripción y de ahí en adelante tenemos un año para poder certificarnos. Me olvidaba que también otro prerequisito es haber llevado cualquier curso sobre gestión de proyectos mínimo 35 horas. Así que los que llevan, por ejemplo, un curso de gerencia de proyectos online, un diplomado, cubren de más este requisito. Una vez que se registra toda esa información, se tiene un año para dar el examen. Es un examen de 4 horas y 200 preguntas que se debe aprobar. En el transcurso del año, si uno sale desaprobado en el examen, tiene la oportunidad de volver a darlo por una tarifa adicional. Y si vuelve a desaprobar el examen, cosa que realmente no conozco a nadie que le haya pasado eso, se tiene que volver a iniciar todo el proceso de inscripción desde cero. Entonces, en resumen, llenar los requisitos en cuanto a horas, en cuanto a experiencia, son 5 años o equivalente a 5.000, 6.000 horas de trabajo en gerencia de proyectos. Tener un bachillerato, en caso de que uno no tenga estudios universitarios, la cantidad de horas acreditar sube a 7.500, si mal no recuerdo. Un curso de capacitación en gerencia de proyectos y el pago que indique el PMBOK, el PMI.